Vamos a hablar de las diluciones no seriadas. Como objetivos de la clase tenemos aplicar unidades de concentración en las preparaciones de soluciones de patrón, identificar, seleccionar y emplear las fórmulas adecuadas para diferentes procesos de dilución, mejorar la habilidad y destreza en el manejo de las unidades de concentración mediante la preparación de soluciones utilizando diluciones no seriadas. Las diluciones no seriadas se denominan así debido a que se tomará el volumen concentrado de la solución stock. Para realizar esta disolución se debe conocer a la concentración diluida, el volumen de la dilución, se debe hallar el factor de dilución y al igual se debe conocer el volumen que se debe extraer de la solución stock. Acá se extrae directamente a cada tubo. La diferencia entre disoluciones seriadas y no seriadas. Las disoluciones seriadas, el volumen se extrae de la dilución anterior, el factor de dilución es igual, no se conocen las concentraciones a las que se deben llegar. Por ello, la concentración cada vez va a ser menor. En las diluciones no seriadas, el volumen de la solución se extrae de la solución stock. El factor de dilución no es igual. Se conocen las concentraciones a las que se deben llegar. Las fórmulas que tenemos es el volumen concentrado, fórmulas para los ejercicios: volumen concentrado, factor de dilución, volumen de la dilución, concentración diluida y concentración concentrada. Bueno, entonces una vez ya explicada la teoría, vamos a iniciar con los ejercicios. El primero nos dice así: se tiene una solución a 40 gramos por litros. Realice 3 diluciones no seriadas de 13, 10 y 20 gramos por litros con un volumen de cada dilución de 7 mililitros. Determine el factor de dilución, el volumen concentrado y el volumen de agua. Bien, entonces, como punto de partida, acá nos dice que la solución, o sea, la solución stock, es de 40 gramos por litro. Esa va a ser nuestra concentración concentrada. También nos dice que cada volumen de las 3 diluciones debe ser de 7 mililitros. Y ahí nos especifica de cuánto cada dilución. Vamos a decir que la primera va a ser de 13, la segunda de 10 y la tercera de 20 gramos por litros. Entonces, para iniciar, vamos a hallar el factor de dilución. Si ven a este lado están las fórmulas, nos dice que el factor de dilución es igual a la concentración diluida sobre la concentración concentrada. La concentración diluida es la que ya el ejercicio nos da, que nos pide que para la primera dilución sea de 13 gramos por litro. Eso se va a dividir sobre la concentración concentrada, que es 40 gramos por litro. Ya estos datos nos los ha dado el enunciado. Entonces sería 13 dividido en 40 y eso nos va a dar un factor de dilución de 0,325. Hacemos lo mismo para las otras dos diluciones. Entonces decimos que 10 dividido en 40, eso nos va a dar 0,25 en decimales y un cuarto en fracción. De las dos maneras lo podemos anotar. Lo mismo para nuestra tercera dilución, aplicamos la fórmula, en este caso la concentración diluida es de 20 gramos por litro. Recordemos que eso ya nos lo dan enunciado, sobre pues 40, que va a ser siempre nuestra concentración concentrada para este ejercicio. Y eso nos da 0,5 o un medio. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer ítem, que es el factor de dilución. Ahora vamos a hallar el volumen concentrado. Para esto tenemos dos formulitas. Vamos a iniciar primero con esta, que nos dice que el volumen concentrado es igual al volumen de la dilución por el factor de dilución, que es el que acabamos de hallar. Entonces, el volumen de la dilución es de 7 para todas. Acá el ejercicio nos dice que cada dilución debe tener 7 mililitros. Entonces, sería 7 por nuestro factor de dilución de la primera dilución no seriada, que es 0,325. Esto nos da
2,275 mililitros. La otra fórmula de las que le hablo es esta, que nos dice que el volumen 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2 sobre la concentración 1. Entonces, el volumen 2, como ya lo habíamos dicho acá, es 7 mililitros por la concentración 2, que en ese caso es la que nos da el enunciado, que es diferente para cada dilución. Vamos a trabajar primero con la primera dilución, que nos dice que su concentración 2 es de 13 gramos por litro, dividido en la concentración 1, que es la de nuestra solución stock, que en este caso es 40 gramos por litro. Y eso nos da 2,275 mililitros. Obviamente tiene que dar lo mismo con ambas fórmulas. Si no nos da lo mismo, pues algo hemos hecho mal entonces. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para nuestra segunda y tercera dilución. Aplicamos la fórmula, entonces el volumen de la dilución también es 7, ya habíamos dicho que para todas es 7 mililitros, como nos lo indica el enunciado, por el factor de dilución, que en este caso es 1/4, o también podemos poner 0,25, cualquiera de las dos estaría bien. Y esto me da 1,75 mililitros. Aplicamos la segunda fórmula y obviamente nos va a dar lo mismo. Entonces recordemos que el volumen 2 es esta, que son 7 mililitros, por la concentración 2, que es la que nos da también el enunciado, que son 10 gramos por litro, sobre pues nuestra concentración 1, que siempre va a ser la concentración de la solución stock. Y si nos fijamos, nos da también 1,75 mililitros. Así vamos a hacer también con la tercera. Aplicamos la fórmula 7 mililitros por 1/2, que es nuestro factor de dilución, y esto me va a dar 3,5 mililitros. Y con mi segunda fórmula también me da 3,5 mililitros. Y bien, eso es todo. Ya hemos hallado nuestro factor de dilución, el volumen concentrado y el volumen del agua. Recordemos que para las diluciones no seriadas siempre vamos a partir de nuestra solución stock, que esa es una de las diferencias pues de las diluciones no seriadas con las diluciones seriadas. Bueno, en este segundo ejercicio nos pide preparar 60 mililitros de una solución de maltosa a una concentración de 10 gramos por litro. A partir de la solución stock de 10 gramos por litro se deben realizar dos diluciones, una de 4 gramos por litro y otra de 5 gramos por litro. Y nos dan el volumen final, que nos dicen que es 5 mililitros. Entonces lo primero que debemos hacer aquí es una regla de 3. Entonces diríamos que 10 gramos equivalen a 1 litro, lo cual en mililitros sería 1000 mililitros. Entonces necesitamos saber cuántos gramos serían 60 mililitros. Entonces estos 60 mililitros los multiplicamos por los 10 gramos y los dividiríamos entre los 1000 mililitros. Esto nos daría que X es igual a 0,6 gramos. Entonces estos 0,6 gramos es lo que yo debería pesar de maltosa para que sean diluidos en los 60 mililitros. Bueno, después de esto pasaríamos a hallar el factor de dilución, el volumen concentrado y el volumen del agua del tubo número 1 a 4 gramos por litro. Entonces tenemos que el volumen de la dilución son 5 mililitros o B2 y la concentración de la dilución 1 sería 4 gramos por litro o C2. Entonces empezaríamos a hallar el factor de dilución, que sería el factor de dilución es igual a la concentración de la dilución dividido entre la concentración concentrada. Entonces tenemos que el factor de la dilución 1 sería 4 gramos por litro dividido entre los 10 gramos por litro. Esto nos va a dar 0,4, que en fracción sería 2/5. Entonces, después de tener el factor de dilución, podemos hallar el volumen concentrado del tubo número 1. Este se puede hallar por B1 o por el volumen concentrado. Entonces tenemos que el volumen concentrado 1 es igual al volumen de la dilución por el factor de dilución. Entonces esto sería
que el volumen concentrado 1 es igual a 5 mililitros por 2 quintos igual a 2 mililitros. Entonces tenemos que el B1 es igual al volumen concentrado 1. Entonces B1 es igual a B2, que pues arriba nos dice que son 5 mililitros, por C2, que nos dicen que son 4 gramos por litro. Esto dividido entre C1, que sería los 10 gramos litros de la solución stock. Entonces realizamos esta operación y nos va a dar que son 2 mililitros. Entonces aquí estaría confirmando que el volumen concentrado 1 es correcto. Entonces ahora vamos a hallar el volumen del agua. Para esto la fórmula del volumen del agua es el volumen de la dilución menos el volumen concentrado. Entonces nos da que el volumen del agua es 5 mililitros menos los 2 mililitros del volumen concentrado, y esto nos daría 3 mililitros. Entonces con esto podemos decir que se va a tomar 2 mililitros de la solución concentrada o de la solución stock, se van a colocar en el tubo número 1, se van a añadir 3 mililitros de agua y este tubo quedará con un factor de dilución de 2 quintos a una concentración pues de 4 gramos por litro. Entonces, bueno, ahora pasamos a hacer lo mismo, pero con el tubo número 2. Entonces tenemos que el volumen de la dilución son 5 mililitros. Aquí este dato no cambia, pero la concentración de la dilución 2 sí va a cambiar porque nos dicen que son 5 gramos por litro. Entonces, bueno, hallemos el factor de dilución. Entonces tenemos que el factor de la dilución es igual a la concentración de la dilución dividido entre la concentración concentrada. Entonces tenemos que el factor de dilución del tubo número 2 es igual a los 5 gramos por litro dividido entre 10 gramos por litro. Esto nos va a dar 0.5, lo que en fracción sería un medio. Entonces procederemos a hallar el volumen concentrado 2. Entonces tenemos que el volumen concentrado 2 es igual al volumen de la dilución por el factor de dilución. Entonces el volumen concentrado 2 es igual a 5 mililitros por un medio. Y eso nos va a dar 2,5 mililitros. Bueno, como sabemos, este volumen concentrado lo podemos obtener también por B1. Entonces sería B1 es igual a B2, que son los 5 mililitros, por C2, que son los 5 gramos por litro, dividido entre C1, que son los 10 gramos por litro. Al hacer esto nos va a dar que es 2,5 mililitros. Entonces sabemos que el volumen concentrado del tubo número 2 es 2,5 mililitros. Entonces, por último nos queda pues hallar el volumen del agua. Entonces tenemos que el volumen del agua es igual al volumen de la dilución menos el volumen concentrado. Entonces sería 5 mililitros menos 2,5 mililitros, que esto es igual a 2,5 mililitros. Bueno, y para terminar, tenemos esta fórmula que es la de concentración concentrada, que nos sirve para confirmar si las diluciones tanto del tubo 1 como del tubo número 2 son correctas. Entonces, pues vamos a proceder a hacerla y nos dice que la concentración concentrada es igual a la concentración de la dilución dividida entre el factor de dilución. Entonces, para el tubo número 1 sería que la concentración concentrada es igual a 4 gramos dividido entre los 2 quintos. Y esto nos da 10 gramos por litro. Entonces, aquí esto sería correcto. Y en el tubo número 2 tenemos que la concentración concentrada es igual a 5 gramos dividido entre un medio, y esto nos daría 10 gramos por litro. Bueno,
Ahora vamos a realizar un último ejercicio para afianzar nuestro conocimiento. Entonces, tenemos que en una solución de 30 gramos sobre litro debemos realizar dos diluciones. Una de ellas de 10 gramos sobre litro y la otra de 20 gramos sobre litro. Cada una con un volumen de dilución de 3 mililitros. Debemos determinar el factor de la dilución, el volumen de la concentración y el volumen del agua. Lo primero que debemos hacer es graficar nuestro ejercicio. Tenemos nuestro matraz y cada uno de los tubos de ensayo con el cual vamos a hacer las diluciones. Lo primero que debemos mirar es la concentración concentrada, que en este caso va a ser 30 gramos sobre litro, que es el mayor volumen de solución que nos dan. Esta misma concentración concentrada es la misma solución stock. Luego de mirar nuestra concentración concentrada, miramos el volumen de la solución, de la dilución, que en este tanto para el tubo número 1 como para el tubo número 2 va a ser la misma. Luego miramos la concentración de la dilución. Por un lado tenemos una concentración de dilución de 10 gramos sobre litro y por el otro lado tenemos una concentración de la dilución de 20 gramos sobre litro. Luego de obtener cada uno de los datos que nos dan en el enunciado, miramos las fórmulas que vamos a utilizar. Estas fórmulas las vamos a resolver para obtener o determinar lo que es el factor de la dilución, el volumen de la concentración y el volumen del agua. Comenzando por el factor de la dilución. Entonces, tenemos que el factor de la dilución es igual a la concentración de la dilución sobre la concentración concentrada. Entonces, tenemos que el factor de la dilución del tubo 1 es igual a la concentración de la dilución sobre la concentración concentrada. En este caso, la concentración de la dilución es 3 mililitros y la concentración concentrada es de 30 gramos sobre litro, que va a ser la misma solución stock. Realizamos la operación y obtenemos que 10 sobre 30 gramos sobre litro nos da 0,333, que en fracción es igual a 1/3. Realizamos lo mismo con el tubo 2, obteniendo que la concentración de la dilución en este caso es de 20 gramos sobre litro y que la concentración concentrada va a ser la misma. La solución está de 30 gramos sobre litro. Entonces lo que hacemos es escribirla, realizamos la operación matemática y obtenemos que el factor de dilución en este caso es de 0,666, que en fracción es igual a 2/3. Luego de obtener el factor de dilución, vamos por el volumen de la concentración. Como podemos ver, el volumen de la concentración es igual al volumen de la dilución por el factor de dilución. Entonces, tenemos la fórmula y la vamos a empezar a reemplazar. Tenemos el volumen de la dilución para el tubo número 1 equivale a 3 mililitros por el factor de la dilución obtenida previamente, que equivale a 1/3. Escribimos los datos, realizamos la operación y obtenemos que el volumen de la concentración del tubo 1 es igual a 1 mililitro. Tenemos lo mismo del tubo número 2, donde tenemos que el volumen de la dilución en este caso también es 3 mililitros y el factor de la dilución son 2/3. Escribimos la operación, la realizamos y obtenemos que el volumen de la concentración en este caso es igual a 2 mililitros. Luego de obtener el volumen de la concentración, vamos por el volumen del agua. Teniendo que el volumen del agua es igual al volumen de la dilución menos el volumen de la concentración. Tenemos en el tubo número 1 la fórmula y vamos a reemplazarla. Tenemos que el volumen de la
dilución va a ser igual a los 3 mililitros que obtenemos y el volumen de la concentración previamente sacado es igual a 1 mililitro. Restamos y obtenemos que el volumen del agua es igual a 2 mililitros. Luego realizamos lo mismo con el tubo 2 y tenemos que el volumen de la dilución es igual a 3 mililitros menos el volumen de la concentración previamente sacada, tenemos que es igual a 2 mililitros. Lo restamos y obtenemos que el volumen del agua del tubo número 2 es igual a 1 mililitro. De esta manera sabemos cómo obtenemos el factor de la dilución, el volumen de la concentración y el volumen del agua en estas dos diluciones previamente realizadas. Como conclusiones, tenemos que identificamos y aprendimos pues el manejo de las unidades de concentración mediante pues la solución de ejercicios de diluciones no seriadas. Empleamos pues fórmulas adecuadas para los diferentes procesos de dilución. Y por último tenemos que aprendimos pues la diferencia entre diluciones seriadas y no seriadas. En el glosario tenemos como diluciones no seriadas, que quiere decir el volumen inicial siempre se extrae de una solución stock. En concentración de una solución, pues es la cantidad en que se encuentran pues las sustancias que se disuelven, que es el soluto, en relación pues a las sustancias que lo disuelven, como es el solvente. Como dilución, pues es la reducción de concentración pues de una sustancia en una disolución. La dilución pues consiste pues en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. En volumen tenemos que pues esta es una magnitud, como todos sabemos, que se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Una solución stock son composiciones concentradas de nutrientes, pues las cuales están formuladas por sales minerales que se emplean pues en un medio particular. Como factor de dilución, entonces sabemos que corresponde pues a la razón entre el volumen de la solución preparada, o sea, diluida, y el volumen pues de la solución original como concentrada. En la disolución diluida, pues es aquella en donde la cantidad de soluto está en una pequeña proporción en un volumen determinado.